En el segundo tramo de nuestro programa de hoy vamos a dialogar con un entrerriano de pura cepa y, como él dice con orgullo, de Puerto Nuevo. Y creo que casi todos los paranaenses, o por lo menos toda la gente que tiene que ver con el deporte de nuestro medio, lo conoce. Hoy tengo la alegría de poder conversar con él, lo tuve que convencer y no fue fácil, con el doctor Jorge Abichaín, un protagonista de su tiempo en el deporte, y no solo en un solo deporte, o sea el fútbol, pasión de multitudes, sino también el rugby y alguna otra sorpresa que nos va a dar cuando comencemos a charlar. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. No, el agradecido soy yo, Roberto, porque aparte de apreciarte como persona, te respeto y en mi casa te tienen muy bien conceptuado, mi familia entera, como persona, como periodista y como gran deportista que fuiste. Jorge, ¿lo primero que hizo fue el fútbol? ¿Viviendo cerca del puerto? Sí, nací en el Puerto Nuevo. Es un orgullo para mí, para mi familia, decir que soy de los negros del puerto. Nos dio todo, mis padres vinieron disparando de la guerra y del hambre de Europa. Nacimos los 4 primeros hermanos en Paraná y en el puerto. Y no llegaba a los 10 años cuando ya me escapaba de la famosa siesta que nos obligaba el padre para irme a la cancha de ministerio, que me quedaba a poquitos metros. Y empecé en el fútbol y seguí, por suerte, porque me ha dado una de las felicidades, de las tantas que tengo en la vida, pero de las más grandes, por lo que me ha dejado. Ministerio, 10 años, al poco tiempo las inferiores, correr tras la redonda, como defensor, como atacante. Las inferiores, casi siempre fui número 4. Marcador de punta. En esa época que todavía la añoramos, y hasta hace poquitos días hablábamos con los viejos futbolistas, que no sabemos si hasta nuestro seleccionado argentino y en el mundo, si se vuelve a las fórmulas antiguas, no sé si el fútbol sería más lindo. 2-3-5. Claro, 2-3-5. Con los 2 inside que subían y bajaban, nosotros marcando a muerte. Los laterales. Jugadores dificilísimos, porque los 2 wins eran peligrosísimos siempre. Los jugadores más habilidosos para mí eran los wins. Y yo tuve que marcar hombres, pero excelentísimos. El primer jugador dificilísimo que me tocó fue, por ejemplo, Barsi, un jugadorazo que tenía libanés. Después lo vendieron a Gimnasia de Grima de la Plata. Portaluppi, que después en Central o San Lorenzo. En Central, y se quedó, está viviendo en Rosario todavía. Raúl Reula, excelentísima persona, jugador que todavía está dando el ejemplo en todo. Y bueno, comencé en las inferiores. En esa época era sexta la primera división que se jugaba, y antes se jugaban los torneos infantiles en distintas canchas. Hasta en el club estudiante se jugaba fútbol en esa época, y eran de 7 según el tamaño de la cancha, de 9 o de 11. Y empezamos la sexta división con un todavía padre, el señor Modesto Neto, que vive y gracias a Dios cada tanto me visita, nos abrazamos, nos cuida como cuando éramos chicos. Como él había mucho, pero él fue uno de los que nos llevaba, nos traía, nos cuidaba, nos educaba, y estábamos hay veces más con él que con nuestros padres. Y ahí seguimos después quinta, cuarta división, que era una de los que ahora le llaman M20, menores 20, juvenil, 18, bueno, hasta la cuarta era eso. Después venía la... ¿A qué edad en primera? Y en primera tuve un debut no muy lindo, porque yo tendría 15 años, no sé si llegaba. Y lo invitan a ministerio a jugar a Basavilbaso. Fuimos a Basavilbaso, íbamos unos chicos de suplente y sufrimos la desgracia de que lo fracturaron al negro Retamosa.
el Cariro, nuestro Cariro que falleció. Sevillano Retamoso sufre la fractura de una pierna y yo con un susto tremendo tuve que entrar a suplantarlo. El partido a los pocos minutos lo dieron por terminado, habíamos ido en autos de alquiler y yo lo tuve que traer porque no cabía otro, yo era chiquitito y el negro era grandote, entonces lo traíamos con la pierna quebrada, sentado en el auto, y en esa época eran varios hermanos los Josamis, que eran taxistas de ahí del puerto. Volvimos y empezó la gran pena, que evolucionó muy mal. Pasan unos años, me voy a estudiar medicina a Rosario, lo encuentro en el hospital italiano internado con una amputación de su pie. Esa pierna que fue quebrada. La que fue quebrada, evolucionó con tanta mala suerte. Pasan los años, yo ya estando de médico trabajando acá, se cae, le tengo que reamputar yo la pierna a uno de mis queridos amigos. Hasta que después falleció por otra enfermedad. Ahí debuté en primera división. En primera división, en Basavilbás. En Basavilbás. Y ya seguí. Pero, ¿a qué edad se fue a estudiar medicina? A los 18, en esa época se empezaba la escuela a los 8 años, la primaria. Terminábamos a los 14, eran 6 años, secundaria, 5 años, y me fui a estudiar a Rosario a los 18 años. Medicina. Medicina. Me fue bien el primer año, me tocó el servicio militar, volví a Paraná. En esa época, al hacer el servicio militar, la Liga Paranaense te permitía, había como una desafiliación del jugador, podía jugar en cualquier club sin otorgarle el pase. ¿De dónde y jugó? me hice amigo del Turco Salomón, que era un jugador de Peñarol que había venido de Córdoba, más otros amigos que tenía yo en Peñarol, el Nene Machado, el Alemán Bridge, Lenardón, y me llevaron a jugar. En primera. Y jugué contra mi querido Ministerio. Siempre Club Ministerio. ¿Y de marcador de punta? Sí, de marcador de punta. Y después volvimos a Rosario. Volví hasta que me recibí, pero ya volví a Ministerio. Pero estando en Rosario, Viajaba todos ¿no los jugaba sábados. al fútbol en Rosario? Sí, sí. ¿A dónde jugó? Jugué en el centro de estudiantes, fui titular de la Liga Rosarina. ¿Cómo va a ser titular de la Liga Rosarina? ¿En qué club jugaba? ¿En el centro de estudiantes? Claro, era libre. Era libre. Una liga libre. Y jugamos el argentino por la Liga Rosarina. Eran como 2 ligas que había. Ajá. Y después... ¿Pero era una liga rosarina como la Liga Paranaense? Igual que la Liga Paranaense. ¿Oficial y todo? Sin afiliaciones. No había problema de estar afiliado a otra liga. Después ¿Jugaron el campeonato argentino? Jugué el que lo perdimos la final en Rojas, me parece. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Y seguí el ministerio. ¿Siendo médico? No, estudiante. Aparece un personaje al que le debemos mucho, Don Isa Guzmán. Y bueno, y un poco él, un poco hacían una colecta y me pagaban el pasaje en colectivo para que viniera a seguir jugando el ministerio. Estando estudiando en Rosario. Estando estudiando. Venía los sábados a la noche, terminaba de jugar y me iba. ¿Durante muchos fines de semana? Y fueron como 5 o 6 años, sí. ¿Y algún título con el ministerio en esa época? Y salimos campeón. ¿Ah, sí? Salimos campeón en el año 58, me parece. Por ahí está documentado. ¿Y la defensa qué tal? ¿La menos y la batida? defensa jugué, sí. Teníamos muy buenos jugadores. Y estaba en esa época Irineo Saboldelli, el famoso gitano, pobrecito, que falleció. Que después lo vendimos a Independiente. Lo vendimos, Gran arquero, ¿no? Yo creo que si no hubiera tenido la mala suerte de faltarle o asesoramiento, un comportamiento... ¿Era muy bohemio? De más bueno, y de más buen amigo, de más desinteresado. Hubiera sido uno de los mejores argentinos de la Argentina, uno de los mejores jugadores de la Argentina, de casi todos los tiempos. Como lo hubiera podido ser Omarini, que Omarini jugó con nosotros, lo trajeron de Cerrito, creo, y al poco tiempo lo llevó también Independiente, Ferro, jugó en el Uruguay, pero eran unos jugadores con una calidad que yo no sé si hoy nosotros vemos
Casi todas las personas que yo entrevisto dicen que hoy son más corredores, tienen más fuerza, menos habilidad, menos destreza, menos inteligencia, Menos picardías. menos picardía. Ujú. Y yo creo que es así. Hoy hay un deportista, hay un atleta, un gran atleta, Bien formado. bien formado. Hay técnicos muy estudiosos, nos están demostrando. No me convence mucho. Yo creo más en la habilidad del equipo y de cada uno de los integrantes. Y mientras estudiaba medicina en Rosario y venía a Paraná los fines de semana, que no había autopista, era más largo el viaje, estaba la balsa, no estaba el túnel, ¿no? Digo bien, Sí, ¿no? sí. Era todo más largo, se demoraba más eran tiempo. muchas horas, colectivos muy había que- viejos. Estaba era el famoso los rápido, músculos ese largo. endurecidos. Y sí, pero Había que jugar igual el había que domingo jugar igual y regresar a sin Rosario. entrenamiento porque era Ajá. poco. Y sin embargo alguien Pero me era- dijo que también jugaba al rugby en Rosario. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿Es cierto eso? tendríamos muchos años de los deportes tendríamos muchos Aunque años, sea Roberto. sintéticamente del Claro. rugby. Eh, Porque la antes pelota no es de- redonda. Antes del rugby tuve la suerte de jugar en Rosario Central. ¿Al fútbol? Claro, porque nosotros teníamos un íntimo amigo, lo tenemos, no somos tan íntimos porque nos vemos poco. Ayer lo vi de lejos, Héctor Narcotti, Ajá. gran jugador de básquet, gran persona, que él se va a estudiar y a su vez empieza a jugar al básquet en Rosario Central. Entonces un día dice, Turco, vos podés jugar, dice acá, dice. Me llevó, me presentó, estaba el Oso Díaz de director técnico y a los dos ¿Pero partidos... estaba jugando en el centro estudiante usted? No, Ajá. estaba jugando en el ministerio. Ujú. Pedí permiso, dejé de jugar acá y fui y jugué, a los 3 4 partidos ya estaba jugando en primera. Primera local de... No, primera profesional. ¿Con Pero, Rosario Central? claro, y cuando empezamos las tratativas me exigían, por supuesto, tiempo, entrenamiento y se me complicó. Entonces ¿Por la facultad? dejé por la facultad. Ujú. Al poco tiempo, jugando para el centro de estudiantes, me llega un telegrama de un señor Tarríos, Ujú. era el director técnico de Ñul, que me había visto uno de los ayudantes de él, me vio jugar y me invitó a jugar. ¿Y fue? Y también fui y jugué. Al Parque Independencia. Jugué en el Parque Independencia, ellos lo habían vendido a Lombardo, a Boca, Ujú. lo habían Lombardo, vendido Mourinho y Pescia. cuando fue a Boca. Claro. En Ñul era una muy buena línea media, Lombardo, Faina y Puigsegur. Ah. Lo vendieron a los tres, y Peloso, un jugadorazo, y Musimesi al arco. Ujú. Y también fue a Boca. Se va Musimesi, viene Chamorro, lo Ujú. venden a Peloso y queda un gran jugador que no era muy destacado, muy buena persona, muy bueno, nos enseñó mucho Kasparian, Ujú. le decían el turco, era armenio, no sé Ujú. qué. Kasparian. Entonces, claro, y jugué yo de ja derecho, Ujú. Como se decía jugaba antes, más cada derecho. derecho, ja derecho. Ajá. Y jugué un tiempo y me pasó un poco lo mismo. Cuando ya íbamos a arreglar el pase con el ministerio y todo, me ayudaba mucha gente a que estudiara. Ujú. Y me molestaba que yo disfrutara del deporte, entonces dije nunca más. Y bueno, cerré los ojos, me dolió, dije no, profesional no. Me vuelvo a Paraná y nos vamos al descenso. Uy, uy, uy. Nos vamos al descenso, yo ya trabajaba en los hospitales en Rosario, no podía venir los sábados. Ujú. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ¿qué hice? ¿Qué podía hacer? No, lo hizo el Club Ministerio. Para pagar un año de luz que debía, me vendieron a Belgrano. De Paraná. A mi rival a muerte de Ajá. Paraná. Y fue una de las tantas suertes que tuve en la vida, porque estuve igual o mejor que el ministerio. Me recibieron a pesar de haberles La gran hecho rivalidad. la gran rivalidad, la vida imposible en la cancha, pero siempre limpio. Ujú. Haber jugado contra el negrito Rivero Coma. Ujú. ¿Qué El jugador? padre de Jorge Coma, ¿no? No sé si es el padre o tío. Sí, creo que el padre. ¿Qué jugador? Contra Caligator, Ujú. contra Carabajal.
Romerito, Yancarí. Yancarí era un poco, Bueno, él vino después, Medrano. ya te cuento. El Mono era jugador nuestro del Ministerio. El Mono primero. aprendió, nosotros le enseñamos a jugar. Después fue a Belgrano. Le enseñamos al Mono y a Cocheca Gastaldo, que José fueron Engo. jugadores. José Engo empezó, fue a vivir enfrente a la cancha del Ministerio y ahí aprendió a jugar al fútbol con nosotros. Grandísimos jugadores. Tengo que hablar con José. Grandísimos jugadores. Entonces, por ese año me voy, Ministerio desciende y vuelve a ascender. Nosotros perdimos con Paraná o Patronato el último partido, o empatamos y perdimos el campeonato. Salimos subcampeones con Belgrano de la Liga Paranaense. Me vuelvo a mi club. Sigo jugando, ya médico, y después en el hospital había pocos médicos, entonces no había teléfonos como ahora, ni celular. Y la ambulancia 2x3 me tenía que ir a buscar por una urgencia a la cancha donde yo estaba jugando al fútbol. Entonces dejé, empecé con los veteranos un tiempo y después dejé. ¿Y qué edad tenía cuando dejó? Y 30, 32 años. Entonces empezamos con los veteranos. Y el tema del rugby aparece... Tengo la curiosidad. Bueno, aparece que convivía con íntimos amigos de acá de Paraná, Carosini, Barbayelata. Eso en Rosario. En Rosario, también estudiantes universitarios que se recibieron. Los otros días me enteré por el diario que falleció uno de nuestros íntimos amigos, el Celeri, que se recibió dentista, se fue al sur, nunca más lo vimos. Carosini es bioquímico, Barbayelata es médico, Juan Antonio, sí. Y bueno, ellos eran muy buenos jugadores de rugby. Y yo en una etapa de mi infancia la pasé en el club estudiante. Y uno de los pocos deportes que nadie me dijo, vamos a jugar al rugby, o no me llamaba la atención, era el rugby. Entonces vivíamos frente a Plaza Jubel, el Club Atlético del Rosario. Y esas bromas de amigos, un día estábamos de locro en pleno invierno, y unos platitos de locro, unos vinos va y viene, que nos gustaba y nos gusta. Mirá, vos sos un negro del puerto, que jugás un deporte barato, como es el fútbol. Me agredieron. Y yo le dije que ellos eran unos maricones, que el rugby lo jugaba cualquiera, que se empujaban, que se agarraban. A que no jugamos. Y ahí nomás nos cruzamos, a las 4 o las 5 de la mañana, un desafío. Si yo pasaba 3 tacles, podía jugar rugby. Pero era pasé los 3 tacles porque estaba un poquito mejor que ellos en condiciones físicas y empecé a jugar al rugby. A los 3 meses viene el seleccionado, mejor en esa época del mundo, de Oxford Cambridge, y el turquito, el negrito del puerto, como pateaba muy bien y era rápido de wing, jugué, así que con fui la jugador rosarina. Con la selección rosarina. En 4 meses de rugby. Sí. Y bueno, y después jugué un tiempito más porque se jugaba los sábados. Y me venía y jugaba al fútbol en el Ministerio. ¿Al otro día? Al otro día, No, o sea, a la noche. El sábado a la noche jugaba. Se jugaba el rugby el sábado a la tarde. Y después empecé a jugar en la segunda división de Atlético Rosario, que se jugaba los sábados. Y después nos reencontramos y empezamos con el interprofesional de rugby, que duró poco. Duró poco. Y bueno, jugué algo al básquet. Hicimos una recolección de jugadores de distintos clubes, hicimos la sociedad libanesa, sirio-libanesa, en Calle España. ¿Está la sede ahí? Sí, la sede, y en esa época entramos en la liga, había como una especie de primera B o ascenso, no me acuerdo. Jugaba Gali, Abasto, los hermanos Lugón. Y bueno, yo nunca en el básquet. ¿Y qué no jugó entonces? ¿A la manito jugó también? No, jugué, sí, la manito no tanto, a la paleta. En Peñarol me enseñaron a jugar. Estaba Caballero y Cuenca, eran jóvenes, eran lo mejor del país, no sé si del mundo, así que jugué un poco a la paleta. Doctor, lo que no le pregunté, ¿hizo goles al fútbol? ¿Alguna vez hizo un gol, tiro libre? Hice muy pocos goles, creo que hice 2 o 3 en mi vida, pero hice uno bárbaro en contra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué partido? ¿Ministerio? Contra Paraná, porque lo tenía que marcar tan bien, era tan peligroso el win que tenían, que en un avance de ellos,
Nos apretaron tanto y yo por mirar el win venía el centro de la derecha y cabeció. Y no, pifié, pateé y la metí en un ángulo que sí me Un abrazaron golazo. todos, los míos y los otros, pocas veces se veía un gol tan lindo. Y usted sabe, Jorge, que se me fue el tiempo. No Y importa. usted tenía razón, podíamos seguir hablando horas. Sí, Me gustaría que en ahora, 10 bueno. segundos me cuente cómo es su familia hoy. Mi familia, tengo mi esposa y 3 hijos y una nieta. O sea, la nieta es la neta protagonista de la familia. Tiene 9 años, va a cumplir 10, gracias a Dios, Yamila. Mi esposa, ama de casa. Mis hijos, el mayor Pablo Sergio, tiene 31 años, es profesor analista en computación. Por esas cosas de la vida, habiendo poco trabajo acá, se fue a trabajar a Jujuy. Está trabajando en una empresa de un hermano mío de minería. Ha hecho también deportes, ha hecho básquet, ha hecho hockey, corredor de moto, de karting. El segundo es Marcelo Fabián, tiene 30 años, es arquitecto, ha hecho también deporte. En este momento está en el Campeonato Argentino de Clubes Campeones de Hockey, no sé si en la Tortuguita o en Estudiantes. Corredor de moto, de auto, jugador de hockey, jugador de básquet, creo que anda en el interprofesional, jugador de fútbol, en el ministerio también. Y bueno, ahora está enfrentando la vida profesional, pero algo hace, algo hace. Y la menor es María Silvina Bichaín, tiene 28 años, médica, está haciendo la especialidad del padre en Santa Fe y trabaja acá también. Mi nieta María Yamila es Yamila es alumna de La Salle de 4º grado, tiene 9 años. Gracias por venir. No, y tengo, si me permitís, el último segundo, amigos y más amigos, por mi familia, mi trabajo y por el deporte. Por el deporte. Lo dijimos al principio. Muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo a vos. El deporte. Qué grande que es el deporte, ¿no? Se nos fue el tiempo. Una edición similar el próximo domingo, si Dios quiere.